pero vamos a ir primero a la palabra. Amén. Abra su Biblia y manténgala ahí abierta, porque vamos a ir viajando a lo largo de la Escritura, entendiendo un poco lo que es el pueblo de Israel, y nos vamos a poner los lentes cristianos para ver a Israel. Cuando nosotros vemos a Israel sin los lentes de Jesucristo, los lentes del cristianismo, lo único que vamos a ver es una religión. Vamos a ver un pueblo que tiene tradiciones, pero cuando lo vemos con los lentes de Jesucristo, entonces vamos a encontrar en Israel al Mesías, y a encontrar al Mesías en Israel encontramos a nuestro Salvador. ¿Está conmigo acá? Cuando encontramos al Mesías en Israel, entonces encontramos a nuestro Salvador, al que nos restauró, al que nos dio vida, al que nos ama, al que nos levanta, al que nos restaura, al que registró nuestros nombres escritos en el libro de la vida, al que está sentado a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros, al que nos dio vida y vida en abundancia, y el que un día ha de regresar. Amén. He titulado este mensaje: Israel hoy y mañana. El Israel que fue, el Israel que es y el Israel que será. Tres aspectos de Israel. Si yo tuviera que resumir mi experiencia en Israel en este viaje, lo resumo en esas tres frases: el Israel que fue, el Israel que es y el Israel que será. Cuando nosotros vamos a Israel como cristianos y ahora como peregrinos a conocer una tierra donde caminó nuestro Señor, entonces cuando vamos a Israel, casi siempre vamos buscando al Israel histórico. Queremos estar en los lugares donde Jesús estuvo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuánto les gustaría ir y pisar la tierra donde Jesús estuvo? Decir, aquí caminó mi Señor, y cruzar el mar de Galilea. Qué experiencias tan maravillosas. Y como cristianos siempre vamos mentalizados a buscar, vamos buscando a Jesús en cada pieza de Israel, y vamos buscando el Israel histórico, pero se nos olvida muchas veces que también hay un Israel presente, y se nos olvida cuál es nuestra función como cristianos en el Israel presente, y luego a veces también se nos olvida el Israel futuro. Le voy a hablar de esas tres cosas. ¿Están listos para la palabra? El Israel que fue, que es y que será. El nacimiento de un reino que siempre será. Diga conmigo: siempre será. Tenemos que entender eso, que en el corazón de Dios Israel es eterno y Jerusalén es la capital eterna de la nación de Israel, y que un día descenderá del cielo. La Escritura dice: la nueva Jerusalén. Ya Dios la tiene diseñada, ya Dios la tiene perfectamente planeada, y un día va a descender del cielo la nueva Jerusalén. Déjeme empezar. Mucha gente no entiende por qué el pueblo de Israel nosotros lo admiramos y lo amamos tanto. Como cristianos entendemos bíblicamente cuál es la importancia de la nación de Israel, pero hay mucha gente que no conoce el trasfondo bíblico de eso. Yo quiero, más que una predicación muy emotiva, quiero dejarle enseñanza en esta mañana. Hoy le voy a hablar más como maestro que como predicador, y le voy a dejar unas enseñanzas, creo, muy importantes para entender los tiempos. A Israel se le conoce como el reloj de la profecía. Es decir, al observar a Israel y observar el comportamiento de la nación de Israel, nosotros vamos a ir entendiendo las profecías presentes y las profecías futuras. Ahora, Israel, Dios lo escoge como una nación y lo establece como la nación escogida o el reino escogido de Dios.
Ahora, hay 5 elementos que se necesitan para un reino. Número 1, se necesita rey. Número 2, se necesita territorio. Número 3, se necesita gente. Número 4, se necesita ley. Y número 5, se necesita una cultura. 5 elementos fundamentales para el establecimiento de una nación y para el establecimiento de un reino. Número 1, se necesita un rey. Número 2, se necesita territorio. Número 3, se necesita pueblo, gente. Número 4, se necesita ley y se desarrolla una cultura alrededor de eso. Ahora, Dios se formó una nación y la formó desde, como dicen en inglés, desde scratch. La agarró desde nada. Y de una manera maravillosa fue construyéndose una nación. ¿Cómo formó Dios una nación o la nación de Israel? Génesis 12, 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios planeó el hacerse una nación para sí mismo de un solo hombre llamado Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la nación de Israel. Además se le conoce como el padre de la fe. Pero no voy a predicar de Abraham, voy a hablar de la nación que Dios formó de Abraham. Entonces de Abraham Dios le dio un hijo que se llamaba Isaac. Y luego de Isaac le dio un hijo que se llamaba Jacob. Y de Jacob le dio 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y José. Estos fueron los 12 hijos de Jacob. A cada uno de ellos se le conoce como las tribus de Israel. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Así que cuando usted ve el nombre Jacob y ve el nombre Israel en la escritura, se está refiriendo a la misma palabra, a la misma persona. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, dice la escritura que luchó Jacob con un ángel y entonces recibió la bendición, y dice que le cambió el nombre. Le dijo: ya no será más tu nombre Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Israel quiere decir príncipe de Jehová, o quiere decir el que pelea con Jehová y ganó. ¿Alguien ha peleado aquí con Dios y gana? Los que quieran intentarlo, good luck, ¿ok? Pero de una de las tribus de Israel, de la tribu de Judá, salió el Mesías. Por eso tenemos que ponernos los lentes del cristianismo cuando vemos a Israel, porque vamos a encontrar al Mesías en donde quiera que veamos a la nación de Israel. Vamos a ver cómo Dios vino planeando, vino diseñando una estrategia para que, como dice en Gálatas 4:4, habiéndose cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Dios vino planeando un tiempo para que de todas las tribus de Israel, de una de ellas llamada la tribu de Judá. Por eso a Jesús se le conoce en la Biblia como ¿qué? El león de la tribu de ¿qué? De Judá. De uno de los hijos de Israel, Dios trae al Mesías. Pero el Mesías no calificaba para ser sacerdote, como el libro de Hebreos lo declara. Hebreos declara a Jesús como el sumo sacerdote. Atención con esto, porque en el mandato del Antiguo Testamento, los sacerdotes provenían de la línea de la tribu de ¿quién? ¿Alguien sabe? De la tribu de Leví. El sacerdocio tenía que venir de la tribu de Leví, pero Jesús no es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de ¿qué? De Judá. Entonces Dios tenía un problema, porque ¿cómo iba a constituir un sumo sacerdote eterno de una tribu a la cual Él no había asignado para ser sacerdocio?
Entonces, ¿cuántos saben que Dios tiene soluciones para todo? Alguien diga, Dios tiene soluciones para todo. No importa que Dios tiene una solución. Entonces, un día está Juan el Bautista. Adivine de qué tribu es Juan el Bautista. De la tribu de Leví. Entonces, un día está Juan el Bautista bautizando gente en el río Jordán. Y está hablando Juan el Bautista y dice: detrás de mí viene uno que es superior a mí, al cual yo no soy digno de desatarle la cuerda de sus sandalias. Y en eso aparece Jesús a la distancia. Y entonces Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios está a punto de arreglar un conflicto de sacerdocio. Porque Juan es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá, y Dios tiene que validar el sacerdocio de Jesús para que realmente su sacerdocio sea validado y autorizado por la tribu de Leví. Entonces Jesús viene hacia Juan y Jesús viene a ser bautizado, y Juan le dice: yo no soy digno de bautizarte. ¿Y qué le respondió Jesús? Juan, conviene que así se cumpla toda justicia. ¿Cuál justicia? La justicia del sacerdocio, la justicia del orden del Antiguo Testamento, donde el sacerdocio tendría que venir de la tribu de Leví. Entonces Dios, yo no sé si esto está bien decirlo, pero Dios tiene un as bajo la manga. Yo creo que no está muy cristiano eso, pero Dios tiene un as bajo la manga. Y entonces Juan va a bautizar a Jesús, lo bautiza, y entonces en cuanto lo bautiza, Dios valida el sacerdocio de Jesús por medio de Juan, y se oye una voz del cielo que el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y entonces viene el Espíritu Santo. Alguien da gloria al Señor por eso. Entonces Dios está transfiriendo el sacerdocio levítico a Jesús el Mesías para que nos viniera salvación. En otras palabras, en términos de la ley, escuchen esto: Jesús no calificaba para el sacerdocio. ¿Qué significa esto para nosotros? Que tú y yo tampoco calificamos. No calificamos. Mira la historia de tu vida. Mira tu pasado. Miremos nuestros pecados, nuestra condición de seres humanos. Pongamos nuestra vida en el espejo de la palabra. Ponte frente a Dios. Te vas a dar cuenta que no calificas. Mira un poquito a la historia de tu familia. Mira un poquito a las heridas de tu corazón. Mira un poquito a las memorias que tú vienes cargando, a las heridas, a los errores, a la vergüenza, al pecado. Mira un poquito hacia atrás y te vas a dar cuenta que tampoco nosotros calificamos. Pero eso no es un problema para Dios. Ese no es un problema para Dios. Ese es un problema para ti, ese es un problema para mí, ese es un problema para las religiones, ese es un problema para las personas que nos rodean, porque nos juzgan, porque nos critican. No calificas para ser llamado hijo de Dios, no calificas. Pero a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio del Mesías, el Mesías de Israel nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Alguien da gloria a Cristo Jesús en esta mañana. Y entonces, mirando hacia la historia de Israel, encontramos a esa redención, encontramos esa vida. Yo no sé si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. O quizás lo has visto nada más con los ojos de una religión, con los lentes
de X o Y religión, pero si no lo conoces como el Salvador, el Señor, el dueño de tu vida, hoy es el día para que lo hagas. Entrégale tu corazón, y eso que te descalifica, entonces Él abre los cielos. Él abre los cielos y nos hace, dice, sus hijos. Y a los que le conocieron les dio potestad de ser llamados hijos. Diga conmigo, soy hijo. Diga conmigo, soy hijo. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. No solamente les dio un rey, no solamente los formó nación, ahora les iba a dar territorio. ¿Dónde les da Dios a la nación de Israel territorio? Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios estaba formándose una nación y les va a dar territorio. Y el territorio que Dios necesita en nosotros está aquí, el corazón. Por eso la Escritura dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero lo que Dios necesita es tu corazón. Dios no necesita tu dinero todavía. Lo que primero necesita es tu corazón. Nuestro corazón es la tierra donde Dios siembra la semilla de esperanza, de vida y de vida en abundancia. ¿Alguien dice amén? Así que no nada más les dio territorio, ahora les va a dar una ley. ¿Dónde les dio Dios una ley? Éxodo 20:1-17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí lo que Dios estaba haciendo era entregándole al pueblo de Israel una ley, una manera de vivir que lo representara a él y su reino. No solamente les dio territorio, ahora les está dando rey. Y luego les formó una cultura. Número 7, versos 6-8. Porque tú eres pueblo santo. Diga conmigo: soy santo. Ahora, lo que estaba haciendo Dios era dándole identidad. Lo que hace la cultura es darnos una identidad. ¿Están conmigo? Sí, por eso decimos: los hispanos siempre llegan tarde. Pero esa no, ¿verdad? Sí, aquí en Templo Sinaí no, estamos aprendiendo nuevas culturas. Alguien dice amén, ¿verdad? Entonces, la cultura que Dios quiere del pueblo de Israel es que sean un pueblo santo.
te estoy dando territorio, estoy siendo tu rey, te estoy dando una ley porque quiero que desarrolles identidad, porque quiero que desarrolles una cultura. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos ¿qué? Vénganos ¿qué? Tu reino, vénganos tu cultura, vénganos tu manera de pensar, vénganos tu manera de hablar, vénganos, Señor, tu santidad. A vivir en santidad es a lo que Dios llamó a su iglesia. Esa es la cultura del pueblo de Dios. Dios le dijo a la nación de Israel: para que seas un pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Entonces no solamente eres santo, sino que eres especial. Muy poquitos se gozaron porque ese aplauso estuvo como para Paquita, la del barrio. Alguien le quiera un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Entonces Dios le dice: no solamente vas a ser pueblo santo, eres especial. Cuando entiendes eso, tu vida cambia. Cuando entiendes que eres especial ante los ojos de Dios, que eres especial, no eres cualquier persona, que tu vida no es cualquier cosa, que levantarte en la mañana sin propósito, sin saber quién eres, no es lo que Dios planeó para ti. Eres especial. Cuando venga la ansiedad, la depresión, la tristeza, los ataques del enemigo, el menosprecio, tienes que entender que delante de los ojos de Dios eres especial, que tu vida es especial, que cuando te levantas en la mañana ese día será especial, que cuando sales a trabajar hay algo especial de Dios en ti, que cuando respiras hay algo especial. Que lo que el diablo quiere es que menosprecies tu vida, que lo que el diablo quiere hacerle creer al hombre es que su vida no vale nada, que no vale la pena vivir. Pero delante de los ojos de Dios eres real sacerdocio, eres cosa especial, la niña de los ojos de Dios. Y esa es la identidad que Dios quería formarle al pueblo de Israel. Eres especial. Y le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. En otras palabras, no te creas tanto. Aleluya. Dice: este pastor primero nos levanta y luego nos deja caer. No por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Sabes dónde está lo especial de tu vida? En el amor de Dios para ti. No está en el carro que manejas, no está en el tamaño de tu cuenta de cheques, no está en la profesión, en la religión que profesas, no está en la ropa que usas, está en que Dios te amó. Ahí está lo especial de tu vida, que te miró con ojos de amor, con ojos de misericordia, que no mereciendo nada, que no calificando, sus ojos te miraron. Sus ojos te miraron. Dice la escritura: me hizo sacar del pozo de la desesperación, me hizo sacar del pozo cenagoso, puso mis pies sobre roca, sobre tierra firme. Wow. Santo es el Señor. Les dio identidad, les dio cultura y luego les dio un rey. Levítico 26:12: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.
¿Alguien da gloria a Dios por esa cita bíblica? ¿Sabes qué? Tenemos que entender que no es iniciativa del ser humano, sino que fue iniciativa de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fue iniciativa de Dios su amor. Fue iniciativa de Dios enviar a su Hijo Jesucristo. Fue iniciativa de Dios enviarnos su Espíritu Santo. Fue iniciativa de Dios darnos su palabra. Fue iniciativa de Dios darnos una iglesia. Fue iniciativa de Dios decir: yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio territorio, le dio a la nación de Israel, le dio territorio, le dio ley, le dio un rey, le dio cultura. Y a nosotros como iglesia nos dio a su Hijo Jesucristo. Y dice que si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? A alguien dele alabanzas y gloria al Señor en esta mañana. Y dile: gracias, Señor, porque si me diste a Jesucristo, ¿cómo no me darás juntamente todas las cosas? Y así se formó Dios una nación para darnos un Mesías. Me encanta Dios. ¿Alguien puede decir: me encanta Dios? Ay, me encanta Dios a mí. Me encanta Dios. Te fijas cómo desde la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3 fue preparando las cosas. Génesis 12 se preparó a un hombre llamado Abraham, y luego vino su hijo Isaac, y luego preparó a Jacob, y luego preparó las 12 tribus de Israel, y luego preparó de la tribu de Judá a un rey llamado el rey David, y de ahí vino la descendencia de donde habría de venir el Mesías. Y entonces vino el Mesías, nació en un pesebre, murió en una cruz, fue puesto en una tumba, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Qué más le puedes pedir a Dios? Aleluya. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Si nos ha dado tantas cosas. Cuando uno va a Israel, uno va buscando al Israel que fue. Y ahí está una fotografía. ¿Me la puedes poner, hijo, por favor? No le preste atención al mono. Está más guapo el que está de espaldas, ¿verdad? Pero vea, cuando uno va a Israel, uno va buscando al Israel que fue. Y sabe que mucha gente me pregunta: ¿y qué se siente, pastor? Y saben que se siente muy lindo, muy especial. Es difícil de explicarlo, pero no me gusta pensar solamente en lo que se siente, porque así somos. Y luego los hispanos somos más, ¿verdad? Más emocionalistas, ¿no? Y no hay nada de malo. Dios nos puso las emociones también. Por eso danzamos y aplaudimos y reímos y lloramos, ¿sí? Porque también Dios nos dio las emociones. ¿Dice amén a eso? ¿Sí? Pero la gente me pregunta: ¿y qué se siente, pastor? Mire, es más allá que es un sentimiento. Es mucho más que una emoción. Si uno va a Jerusalén solamente a sentir, se pierde la mayor parte, porque también aquí se siente Dios. ¿Alguien ha sentido a Dios aquí? ¿O no? ¿Usted ha sentido a Dios aquí en Farmington o no? También acá se siente Dios, porque Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Pero cuando uno va a Israel, uno va buscando al Israel que fue nada más. Y es muy lindo encontrar a ese Israel que fue. Es como vivir la Biblia en vivo. Es como encontrarse con lugares. Es como esa foto la tomé del Monte de los Olivos, y desde ahí Jesús oró.
Desde ahí Jesús oró por Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Desde ahí, y es maravilloso entender que Jesús desde ahí oraba y lloraba, y desde ahí Jesús pasaba tiempos con el Padre. ¿Se acuerdan cuando Judas entrega a Jesús? ¿En dónde lo entregó? ¿En dónde lo entregó? Ahí en el Monte de los Olivos, donde siempre iban a orar. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo sabía Judas dónde encontrar a Jesús? ¿Cómo sabía Judas dónde? Estamos en Jerusalén, en la Pascua. Hay unas 250 a 300,000 personas porque es la fiesta de la Pascua. A Jerusalén en un tiempo normal la habitaban unos 50,000 habitantes, quizás un poquito más. Pero para el tiempo de la Pascua han bajado gente de todas las naciones y hay 250,000 personas, y Judas sabe exactamente dónde encontrar a Jesús. Ahí en el Monte de los Olivos. Y entonces la Biblia toma vida. Por eso le digo, es mucho más que una emoción. Estar en la tumba vacía, estar en este lugar, dame la siguiente imagen, hijo. Estar en el lugar donde Jesús fue puesto, en el jardín de José de Arimatea, y donde su cuerpo fue depositado, y donde el día domingo iban las mujeres buscando al cuerpo del maestro para perfumarlo, como era la costumbre de los israelitas en ese tiempo. Pero se aparece un ángel a las mujeres y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Aleluya. Y es maravilloso leer en la escritura que la tumba está vacía, meterse a esa tumba y saber que no hay nadie, aleluya, sino que ha resucitado. Es el Israel que fue. Pero luego encuentra unos ruinas como esta otra imagen, que fue el palacio de Herodes en Cesarea la Marítima, y viajamos por el mar de Galilea. Ponme la siguiente imagen. Voy a tratar de ir rápido para poder cerrar el sermón. Y es una experiencia maravillosa subirse a un barco, cruzar el mar de Galilea cantando y adorando al Señor, y saber que Jesús caminó por las aguas del mar de Galilea. Saber que hizo 18 de los 33 milagros registrados, los hizo alrededor del mar de Galilea. Estar en Capernaum, gracias Heidi. Estar en Capernaum, donde eran el centro operacional de Jesús. Saber que ahí estuvo enseñando en una sinagoga. Pararse donde se cree que fue la sinagoga donde Jesús estuvo predicando. Estar en lo que se cree que fue la casa de Pedro. Oiga, las experiencias más lindas que uno puede tener en la vida cristiana. La Biblia toma vida. Pararse en el monte de las bienaventuranzas, donde declaró las bienaventuranzas, donde multiplicó los peces y los panes, donde alimentó aquella multitud de más de 10,000 personas. Cruzamos el mar de Galilea y luego estuvimos en el monte Carmelo, donde el profeta Elías degolló a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Ya, ese valle, ahorita voy a hablar de él, es el valle del Meguido. Esa foto la tomé desde el monte Carmelo, la cima. Y hay un aspecto profético sobre el monte, sobre el valle de Meguido. Es el Israel que fue. Uno no termina de conocerlo en uno ni en dos viajes. Hay muchas historias. No tengo todo el tiempo para ir fotografía tras fotografía explicándole cada experiencia, pero solamente quería dejarle unas pequeñas porciones del Israel que fue. Pero ¿qué del Israel que es? ¿Y cuál es nuestra función en el Israel que es? El Israel que es un Israel moderno, contemporáneo.
Hace 70 años que resurgió como nación. En mayo de 1948 se establece una vez más como nación. Y entonces los judíos que habían sido esparcidos en todos los países del mundo, desde el año 70 después de Cristo hasta el año de 1948, Israel no había existido como nación. Existían los judíos. Había judíos en México, en Brasil, en Argentina, en Europa. Hitler mató a 6 millones de ellos en el tiempo del Holocausto, cristianos y de otras nacionalidades, pero la mayoría de ellos judíos. Así que los judíos estaban en todos lados, pero en el año de 1948 ellos renacen como nación. Y en solamente 70 años, hoy Israel es una de las naciones, de los países que le ha otorgado más tecnología al mundo. Las USB, las flash drives que usted tanto maneja, de ahí vienen. Estuvimos en un hospital que ahorita le voy a platicar de él. Esta siguiente imagen, ponme la siguiente, trata de irme siguiendo, hijo, por favor, con las imágenes. Este es el Israel que es un Israel moderno, con aeropuertos, con ciudades de alta tecnología. Mire esta fotografía, no le preste atención al mono, pero vea lo que hay atrás. Es el Israel de hoy. Es el Israel cosmopolita, es el Israel actual, es el Israel donde hay unos edificios hermosos, maravillosos, donde hay tecnología, donde hoy ellos tienen que vivir su propia realidad. Y ponme la siguiente imagen. Este es un hospital al que fuimos a visitar, se llama el Hospital Rambam. Y estas historias que le voy a contar, le quiero pintar no solamente al Israel histórico que usted quiere conocer, sino al Israel presente. Este Hospital Rambam, tuvimos allí una conferencia con uno de los médicos más prestigiosos o más prestigiados en el área de riñones. Y nos dio una conferencia y nos dio una enseñanza tremenda de toda la tecnología nueva que están sacando, la píldora esa que ahora la gente se puede tomar y le va tomando imágenes y video mientras entra al estómago. Ahí la produjeron, ahí la sacaron y nos habla del Israel de hoy. Pero abajo de ese edificio que usted acaba de ver hay ¿qué es lo que usted mira ahí? ¿Qué es? Un estacionamiento, ¿verdad? Y entonces abajo de ese edificio nos llevaron a ese estacionamiento subterráneo y en 72 horas ellos pueden convertir, ponme la siguiente imagen, a ese estacionamiento en un hospital donde pueden tener hasta 2,000 camas. Está por debajo de la tierra, es a prueba de misiles y es a prueba de ataques químicos. Solamente en 72 horas ellos pueden voltear lo que es un estacionamiento y convertirlo en un hospital con salas de cirugía. Tienen extractores para esterilizar todo el lugar. Pueden esterilizarlo y dejarlo 100% funcional. Tienen todo el equipo médico, líneas de oxígeno, electricidad, todo lo que se necesita. Hacen un ensayo cada 6 meses, hacen un ensayo para convertir el estacionamiento en hospital. ¿Y eso por qué? Porque eso nos habla del Israel que poca gente conoce, que es el Israel que se tiene que estar defendiendo de sus enemigos. Es el Israel que se tiene que preparar para catástrofes. Es el Israel que hoy se está preparando para un ataque de la organización terrorista Hezbollah, que está planeando enviarle entre 3,000 y 5,000 misiles diarios a Israel. Y que Israel tiene que prepararse. Hoy tiene uno de los ejércitos más avanzados, más poderosos del mundo. Israel no es más que una nación pequeñita. Estados Unidos es casi 500 veces más grande territorialmente que Israel.
Israel es aproximadamente del tamaño del estado de New Jersey aquí en los Estados Unidos. Es un lugar pequeño, pero hoy tiene uno de los ejércitos más capaces. Las jovencitas a los 18 años y los jovencitos a los 18 años tienen que ofrecer servicio militar. Usted va a encontrar tanto hombres como mujeres a los 18 años armados con armas de alto poder. ¿Por qué? Porque Israel, el único amigo que tiene es el mar Mediterráneo. Hoy tiene buenas relaciones con Egipto y relaciones aceptables con Egipto y con Jordania, pero los países árabes han planeado y han decidido la eliminación del Estado de Israel. Israel tiene que vivir eso. Y las noticias que usted mira y los periodistas que usted mira, lo que hacen es acusar a Israel de que hace cosas malas, de que mató a un palestino, y le ponen la imagen de un hombre cargando a un niño palestino en sus brazos y que los soldados israelitas lo mataron. Y qué malo es Israel porque mató a un niño palestino y está en los brazos de su papá. Nadie quiere la muerte de ningún niño, pero lo que no dicen los medios de comunicación es que los palestinos y muchos de ellos usan a sus hijos como escudos y los mandan por delante. Entonces mandan a misiles, mandan ataques contra Israel, y entonces mandan a sus niños por delante cuando Israel se tiene que defender. Y eso es todo lo que usted va a mirar en las noticias. Pero es el Israel que es. Es el Israel que hoy tiene que luchar contra todo eso. Esta fotografía que usted mira a continuación aquí, en la parte alta de esa montaña hay unas instalaciones del grupo, de la organización terrorista Hezbollah. Y fuimos hasta la frontera del Líbano, y desde donde estábamos podíamos ver las instalaciones de Hezbollah. Y le dijimos a la persona que nos llevó, alguien me dijo: pastor, ¿qué anda haciendo allá? Pues no sé, ahí nos llevaron. Y nos reunimos con un grupo de soldados ahí está la siguiente fotografía. Oramos por ellos y les preguntamos: ¿qué les gustaría que oráramos por ustedes, muchachos? Dijo: paz y seguridad. Jovencitos de 18 años que lo único que piden es paz y seguridad. Es el Israel que es. No solamente tiene enemigos en sus fronteras, Israel tiene enemigos dentro de ellas. Ponme la siguiente imagen, por favor. Ese camino que usted mira ahí separa a Israel de lo que se llama Cisjordania. Cisjordania, en el siguiente mapa, es la parte que está marcada en verde. Son palestinos que están en conflicto con Israel todo el tiempo, y están dentro del territorio de Israel. No están fuera, están dentro. Regrésame a la foto anterior, por favor. Y entonces esa área de los palestinos, de este lado del camino es Israel, de aquel lado del camino es Palestina, o es Cisjordania, mejor dicho, el área de los llamados palestinos. Israel tuvo que construir alguien dijo que es un muro. Sí hay muros, pero solamente en las zonas más pobladas, pero la mayor parte pusieron una malla que separa a los palestinos del pueblo de Israel. Porque hubo un tiempo en que en el año 2000 que los palestinos empezaron a cruzar hacia Israel con bombas en sus cuerpos y se hacían explotar en los camiones donde los niños iban a sus escuelas. Pero eso no lo van a decir las noticias. Eso no se lo van a decir las noticias. Lo que le va a decir las noticias es que Israel es malo y que puso una valla para separar a los palestinos del resto de la nación. Pero no le van a decir que la malla la tuvieron que poner porque los palestinos se ponían bombas y hacían explotarse a sí mismos. Tampoco le van a decir que Israel sí le permite a los palestinos cruzar a Israel, que tiene más de 40 puertos de entrada.
Solo lo único que hizo es decirle: no puedes pasar por allá, pero por aquí sí. Y nosotros fuimos a esos lugares donde ellos pueden pasar. Y en esos lugares son las salas donde los palestinos van a cruzar de Palestina a Israel. Tienen que tener muchísima seguridad, y entonces, porque aún los palestinos se meten con explosivos a ese lugar, al grado que los de seguridad de Israel pusieron un vidrio antibombas, y entonces los soldados de Israel están de aquel lado del vidrio, y entonces de este lado, en lo que los palestinos están siendo revisados, los revisan a través de perros que olfatean explosivos. Y luego me llamó mucho la atención que el techo, haga de cuenta que si fuera un lugar como este, le dejan al techo como unos 4 pies sin pared. Tiene las columnas, y del techo a la pared hay 4 pies de espacio. Y nos explicaron y nos dijeron: ese espacio lo dejaron porque cuando ellos se hacen explotar, cuando ellos se ponen sus bombas y se hacen explotar, para que por ahí salga la explosión. Hasta para eso tuvieron que preparar el pueblo de Israel. Y ese es el Israel que es. ¿Cuál es nuestra función ante ese Israel que es? Orar por ellos. No han conocido al Mesías. Por eso la Escritura dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nosotros como cristianos tenemos que orar, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, iglesia. ¿Qué del Israel que será? Ya con esto termino. Miremos una vez más esa fotografía. Dame la siguiente fotografía, hijo. Justo en medio de donde yo estoy y la ciudad amurallada de Jerusalén hay un valle. Se llama el Valle de Josafat. Y yo estoy parado en donde en donde es el Monte de los Olivos. La siguiente fotografía. Tenemos ahí lo que les dije ahorita, el Valle del Meguido. ¿Qué hay en relación con esto? Leamos Zacarías 14, verso 1 al verso 12. Y ya con esto termino. Hay una profecía en Zacarías 14 que, como vamos a ver, dice que Jesús descenderá, el Mesías descenderá y se parará sobre el Monte de los Olivos. Y ahorita vamos a ver qué sucede ahí. Leamos Zacarías 14, 1 al 12. Y he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Dice la Biblia en la profecía que se reunirán las naciones en el valle de Meguido y pelearán contra Israel. Y todas las naciones estarán listas para destruir y combatir a Israel. Millones y millones de soldados serán desplegados en el valle del Meguido. Ahí dice la Escritura: el que esté en la azotea no baje, corra, huya. Ay de la mujer embarazada, dice, porque no podrá correr. Ay de la mujer que estará encinta. Dice: huid a los montes, corran a los montes. Dice la profecía: se juntarán todas las naciones para destruir a la nación de Israel. Se juntarán en el valle del Meguido. Pero también dice la Escritura: entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios, viniendo con poder y con gran gloria. Alguien da gloria a Cristo. Y Jesús peleará a favor de la nación de Israel.
Y dice la escritura que al descender del cielo pondrá su pie en el monte de los olivos. Ahí nos quedamos en la lectura, ¿verdad? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande en medio. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, es decir, y la otra mitad hacia el mar occidental, es decir, hacia el mar de Galilea y hacia el mar muerto. Dice en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Si hay cristianos aquí que le dan gloria al Señor. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición. Dele gloria al Señor. Sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Eso me parece a mí como un ataque de tipo nuclear. Yo no sé los detalles de cómo sucederán las cosas, pero lo que sí nos dice la escritura es que un día Jesús descenderá y peleará a favor de la nación de Israel, y dice que los destruirá con el aliento de su boca. ¿Cuál es nuestra función de iglesia? Y póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cuál es nuestra función de iglesia ante esta profecía? Ante el Israel que fue, el Israel que es y el Israel que será. Es fácil ir buscando solamente al Israel que fue. Es fácil porque solamente hay que pagar un boleto de avión, agendar un viaje, un tour, visitar los lugares sagrados, su tumba, visitar Jerusalén, el monte de los olivos, ir a buscar al Israel que fue. Nos causa emoción, es muy motivante, es muy lindo, es muy hermoso. Pero no olvidemos al Israel que es. Y al Israel que es, nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos. Y la Biblia dice que Dios bendecirá al que bendiga a Israel. Y dice que maldecirá al que lo maldiga. Y que jamás debemos de olvidar que de ahí Dios nos dio un Mesías, un Salvador y un Redentor. Que no son perfectos, no lo son. Que cometen muchos errores. Que su sistema de gobierno ha cometido errores. Sí, todo eso es verdad.
así como lo ha cometido los Estados Unidos y México y los otros países del mundo. No estamos negando, no estamos queriendo meter a Israel en una burbuja de perfección no. Uno de los días estuvimos en el mercado de ellos y en cierto momento pensé que andaba yo en Sodoma y Gomorra. No sé cómo es Sodoma y Gomorra, pero pensé que andaba ahí. Es el Israel que necesita a Dios, que necesita a los cristianos como guardianes, orando, intercediendo, bendiciendo a la nación de Israel. Por último, que no olvidemos al Israel que será, porque no quiero romperle el corazón, pero Jesús no descenderá a Farmington ni a la montaña de Shiprock, ni descenderá al lago ¿cómo se llama? Al Navajo Dam. Descenderá al monte de los olivos y allí establecerá un gobierno que dice que gobernará las naciones con cetro de justicia y con cetro de verdad. El detalle es, ¿dónde estarás tú cuando esa profecía se cumpla? ¿Estás preparado para la venida de Jesús? Si Jesús llegara a venir hoy, si Él arrebatara a su iglesia hoy, ¿estás preparado? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿O serás parte de las naciones que pelearán contra Israel? Y la única manera en que tú te puedes preparar para el tiempo de esa profecía es entregando tu vida al Señor Jesucristo. No hay otra manera. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook Practical Faith /Fe Práctica y nuestra página de iglesia Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.